Soy todo tuyo si vences a este campeón. Búrlate de la emperatriz alienígena. Ahora ella lleva su anillo. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. La arena real de Teasia brillaba bajo 3 soles artificiales. Sus paredes cristalinas reflejaban los rostros ansiosos de miles de espectadores que se habían reunido para presenciar otra matanza. El comandante Derek Vaughan se encontraba en el túnel de entrada, observando a la multitud con sus ojos azul acero que no delataban la tormenta que se gestaba en su interior. No tienes que hacer esto, dijo el general Martínez a su lado, en voz baja. El cuerpo diplomático puede encontrar otro camino. Esto es un suicidio, dijo Dererick ajustándose el sencillo traje de combate que le había proporcionado el ejército de la Tierra. Era patéticamente inadecuado comparado con las maravillas biomecánicas que lucían los tellanos. Demasiado tarde para eso. La emperatriz hizo público el desafío. Si los humanos queremos un lugar en la mesa galáctica, debemos demostrar que no somos solo los recién llegados primitivos que todos creen que somos. Haciéndote matar por su campeón invicto, Ciseo Martínez. Sarbox no ha perdido en 200 ciclos. Está genéticamente diseñado para el combate. Y yo solo soy un humano testarudo que no sabe cuándo rendirse. Dererick respondió con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Además, ¿viste cómo me miró? Como si fuera algo que se raspó de la bota. Recordaba el momento con claridad. La emperatriz tellana, Lisateia, con su piel opaca que parecía brillar con galaxias bajo su superficie, había mirado a la delegación humana con un desprecio apenas disimulado. Cuando Dererick se adelantó para presentar la petición formal de la Tierra para su reconocimiento en la galaxia, Concordia, su risa resonó en la sala del trono. Tú, una especie que apenas domina los viajes interestelares, buscas reconocimiento. Se inclinó hacia adelante en su trono de cristal. Muy bien, te ofrezco un trato, humano. Soy toda tuya si derrotas a mi campeón. El guerrero más fuerte de 7 sistemas. La corte estalló en carcajadas. Todos sabían a qué se refería. No que se convertiría literalmente en suya, sino que la Tierra tendría todo su apoyo político, el respaldo del imperio más poderoso de la galaxia conocida. ¿Y si pierdo?, preguntó Dererick. Su sonrisa fue depredadora. Entonces tu especie reconoce su inferioridad y acepta convertirse en un estado protectorado bajo su mando. Había mucho más en juego. Con un desafío impulsivo, el destino de la humanidad recayó sobre sus hombros. La voz del locutor resonó por la arena, devolviendo a Derek al presente. Entraba ahora el retador del mundo primitivo, Terra, un humano llamado Derek Vaughan. La reacción del público fue una mezcla de abucheos y curiosidad. Murmullos. La mayoría nunca había visto a un humano. Esta es su última oportunidad para echarse atrás, dijo Martínez. Dererick negó con la cabeza. La humanidad no se rinde. Entró en la arena, cegado por las intensas luces. En el centro de la arena, elevada sobre un dais de cristal, estaba sentada la emperatriz Lisa. Su atuendo real, prendas ondulantes que parecían hechas de luz estelar líquida, contrastaba marcadamente con los pragmáticos uniformes militares de sus consejeros. Sus ojos plateados se encontraron con Derek, y la comisura de su boca se alzó con diversión. El humano acepta mi desafío, anunció, y su voz se amplificó por toda la arena. ¡Qué maravilla! Disfruto mucho ver cómo nuevas especies aprenden su lugar. La multitud rugió en señal de aprobación. Y ahora os presento el orgullo de Teia, invicto en 3 siglos de combate, el campeón que ha puesto de rodillas a 16 especies, Sarbox. De la entrada opuesta emergió un ser que le heló la sangre a Derrick. Sarbox medía casi 10 pies de alto y su exoesqueleto brillaba como obsidiana pulida. 6 extremidades onduladas con músculos debajo de placas de armadura, y su cabeza albergaba 4 ojos que seguían el movimiento con precisión depredadora. El campeón no llevaba armas. Su cuerpo era arma suficiente. La adoración de la multitud fue ensordecedora. Comienza cuando estés listo, ordenó el emperador, recostándose para disfrutar del espectáculo. Dererick respiró profundamente y asumió una postura de lucha.
El ejército de la Tierra lo había elegido para esta misión, no solo porque era un diplomático hábil, sino porque había sido el campeón de combate cuerpo a cuerpo de la Fuerza Terrestre Unificada durante 5 años consecutivos. Pero frente a esta monstruosidad alienígena, todo su entrenamiento parecía lamentablemente inadecuado. Sarbox lo rodeó lentamente. «Eres más pequeño de lo que esperaba», dijo el campeón, su voz sorprendentemente melodiosa para una criatura tan temible. «Intentaré no terminar esto demasiado rápido. La emperatriz disfruta de un buen espectáculo». «No te preocupes por mí», respondió Dererick. «Soy más duro de lo que parezco». Sarbox atacó sin previo aviso, uno de sus 6 brazos atacando con una velocidad cegadora. Dererick apenas logró esquivarlo, el enorme puño creó un pequeño cráter donde había estado momentos antes. La multitud se quedó sin aliento, claramente esperando que fuera pulverizado con el primer golpe. Dererick sabía que no podía igualar al extraterrestre en fuerza o alcance. Sus únicas ventajas eran la velocidad, la agilidad y el hecho de que Sarbox nunca había peleado con un humano antes. No tenía idea de lo que eran capaces los humanos, y Dererick pretendía utilizar esa ignorancia para su beneficio. Durante 10 minutos, se agachó, esquivó y esquivó, estudiando los movimientos y patrones de su oponente. Cada accidente casi atraía miradas de la multitud, que claramente quería ver sangre. La emperatriz observaba con creciente irritación. «Así es como pelean los humanos». Ella gritó mientras huía. Dererick la ignoró y se concentró completamente en Sarbox. El campeón era poderoso pero predecible. Sus ataques seguían secuencias específicas, probablemente programadas en su entrenamiento de combate. Y había algo más. Cada vez que Dererick lograba asestar un golpe superficial, Sarbox parecía sorprendido de lo mucho que dolía. «Los humanos somos criaturas frágiles». Sarbox se burló mientras giraban uno alrededor del otro. «¿Por qué retrasar lo inevitable?» «Solo quería darte una oportunidad justa», respondió Dererick, y entonces hizo algo que sorprendió a todos en la arena. Cargó directamente contra el oponente, mucho más grande. El movimiento fue tan inesperado que Sarbox dudó por una fracción de segundo crucial. Dererick aprovechó ese momento para deslizarse entre las piernas del campeón y asestar un golpe preciso a una unión del exoesqueleto en la parte posterior de la rodilla de Sarbox, una debilidad que había identificado durante sus intercambios anteriores. El campeón gritó de dolor y cayó sobre una rodilla. La multitud guardó silencio. Dererick aprovechó su ventaja, saltando sobre la espalda de Sarbox y apuntando a los grupos neuronales visibles a través de las articulaciones del exoesqueleto. Las técnicas de lucha humanas habían evolucionado para explotar las debilidades de otros humanos. Pero los principios del apalancamiento y los puntos de presión podían adaptarse a cualquier fisiología. «¿Qué es esto?», rugió Sarbox, intentando desalojar al humano de su espalda. «Ninguna presa lo ha hecho jamás». «Ese es tu primer error», gruñó Derek mientras se aferraba, asestando golpes precisos. «Los humanos no son presas». Desde su trono, la emperatriz Lisateia se inclinó hacia adelante, con una expresión que pasó de la diversión a la incredulidad. Esto no estaba sucediendo como ella había anticipado. Sarbox finalmente logró agarrar a Dererick y lo lanzó al otro lado de la arena. Se estrelló contra la pared de cristal con una fuerza aplastante. Y por un instante, todo se oscureció. Cuando su visión se aclaró, vio a Sarbox cargando hacia él. Sus 6 brazos se preparaban para asestar lo que sin duda sería un golpe fatal. Dererick sabía que tenía una oportunidad. Esperó hasta el último momento posible y luego rodó a un lado. Sarbox, incapaz de detener su impulso, se estrelló contra la pared. El impacto abrió grietas como telarañas a través del cristal. Mientras el campeón se tambaleaba hacia atrás, Dererick se lanzó hacia la cabeza de Sarbox, envolviendo sus piernas alrededor del cuello del alienígena y aplicando presión a los grupos neuronales en la base de su cráneo, el equivalente al nervio vago de un humano. Según los informes xenobiológicos que había estudiado, Sarbox jadeó, sus extremidades comenzaron a temblar. «La primera lección de la humanidad», susurró Dererick mientras aumentaba la presión. «Nunca subestimes de lo que somos capaces cuando todo está en juego». Las piernas del campeón se doblaron,
Sus 4 ojos se pusieron en blanco, y para asombro de todos los presentes, Sarbok se desplomó inconsciente en el suelo de la arena. El silencio reinó durante varios instantes. Entonces la arena estalló, no en vítores, sino en indignada incredulidad. Nunca había sucedido algo así. Dererick se quedó temblando, con la sangre goteando de un corte sobre su ojo. Sus costillas gritaban de dolor. Al menos 2 estaban rotas, pero se obligó a mantenerse erguido mientras se giraba para encarar a la emperatriz. El rostro de Lisateia era una máscara de conmoción y furia. Se levantó de su trono, mientras sus consejeros le susurraban con urgencia al oído: «Esto no puede ser», dijo, y su voz se oyó a través de la arena, ahora en silencio. «Ninguna especie ha derrotado jamás a Sarbox. Debes haber hecho trampa». «Utilicé lo que tenía», respondió Dererick simplemente. «El ingenio humano, la adaptabilidad y la voluntad de arriesgarlo todo. Esas son nuestras fortalezas, no el poder puro, sino cómo usamos lo que tenemos». La emperatriz descendió de su dais, sus movimientos fluidos y peligrosos. La multitud observó en un silencio atónito mientras ella se acercaba a Derek y se detenía a unos cuantos metros de distancia. De cerca, su belleza era aún más sobrenatural. Su piel ondulada con colores que no deberían existir. Sus ojos como mercurio líquido. «Has ganado el desafío», reconoció con voz fría. «Pero esto no cambia nada. Una victoria no hace que su especie sea digna de reconocimiento». Dererick la miró a los ojos sin pestañear. «Un trato es un trato, Su Majestad. Dijiste, y cito, soy todo tuyo si vences a este campeón. Toda la Concordia Galáctica fue testigo de tu promesa». Los ojos de la emperatriz se entrecerraron. «Me refería a mi apoyo político, como bien sabes». «Entonces lo tomaré», dijo Derek. «La Tierra requiere pleno reconocimiento en la Concordia, protección bajo la ley galáctica y derechos comerciales iguales a los de cualquier otro mundo reconocido». Algo cambió en la expresión de Lisa, un respeto reticente, tal vez. «Muy bien. Tendrás lo que has ganado. Pero debes saber esto, humano. Estaré observando de cerca tu especie. Una victoria no demuestra tu valor en el cosmos». La emperatriz se volvió para dirigirse a la multitud atónita. «El ser humano ha prevalecido en el combate justo. Por las antiguas leyes de Theia, reconozco esta victoria y otorgo a la Tierra estatus provisional en el Concordio Galáctico». El anuncio fue recibido con murmullos y aplausos dispersos. Dererick podía ver los cálculos que se realizaban detrás de los ojos de la emperatriz. Ella ya estaba pensando cómo aprovechar este acontecimiento inesperado para su beneficio. «Mañana habrá una ceremonia formal», continuó. «Al representante humano se le entregará el sello de reconocimiento». Ella volvió a mirar a Derek. «Te sugiero que te prepares. La ceremonia es exigente». Con esto, ella se alejó, mientras sus asesores se apresuraron a seguirle el ritmo. El general Martínez se apresuró a ir al lado de Dererick. «Médicos a cuestas. Eso fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto jamás», dijo mientras lo ayudaba a mantenerse en pie. «Pero funcionó. La Tierra tiene un pie en la puerta». Dererick asintió, haciendo una mueca de dolor mientras los médicos comenzaban a tratar sus heridas. «¿Viste su cara? Ella aún no ha terminado con nosotros». «¿Qué quieres decir?» «Esto fue solo la primera ronda», dijo mientras observaba cómo la emperatriz se retiraba. «Ella subestimó la humanidad. Ella no cometerá ese error otra vez». Lo que Derek no podía saber era que la emperatriz Lisateia ya había convocado a su consejo privado a sus aposentos, con su mente corriendo pensando en nuevas posibilidades. «Esto lo cambia todo», le dijo a su consejero de mayor confianza, Nar, una vez que estuvieron solos. «Un humano derrotó a Sarbox. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿Qué calculamos mal sus capacidades?» Nar respondió con cautela. «No», dijo Lisus con los ojos brillantes. «Significa que podrían ser útiles. Después de todo, la profecía habla de una especie que surgiría del aislamiento para desafiar el antiguo orden. ¿Y si estos humanos son los indicados? ¿La profecía de la ascensión? Pero eso es solo un mito»,
protestó Nerx. ¿Lo es? La emperatriz se movió hacia un panel oculto en sus aposentos, revelando un antiguo artefacto, una esfera de cristal que pulsaba con luz interior. La esfera Omega se ha vuelto más brillante desde que los humanos hicieron contacto. Y ahora uno de ellos ha hecho lo que ninguna otra especie ha logrado en siglos. ¿Qué está usted proponiendo, Majestad? Lisateia sonrió. Pero había algo calculador en su expresión. La ceremonia de mañana incluirá una prueba. Si este Derek Baug realmente representa el potencial de la humanidad, entonces tal vez sean los aliados que necesitamos para lo que viene. Y si falla, entonces serán simplemente otra especie insignificante y procederemos según lo planeado. La mirada de la emperatriz se endureció. Pero de alguna manera no creo que fracase. Hay algo diferente en él y en estos humanos. Mientras la noche caía sobre Teia, Dereric yacía en los aposentos asignados a la delegación de la Tierra, mirando el techo alienígena. Su cuerpo había sido tratado con tecnología médica teasiana avanzada, sanando en horas lo que en la Tierra habría llevado semanas. Pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Repitió la pelea en su cabeza, analizando lo que había aprendido sobre la fisiología y las técnicas de combate de Teian. Si esto era solo el comienzo de la introducción de la humanidad a la comunidad galáctica, necesitaba estar preparado para lo que viniera después. Un suave timbre indicó que alguien estaba en su puerta. Con cautela, lo abrió y encontró un mensajero real de Tesalia. La emperatriz solicita vuestra presencia, dijo el mensajero. Inmediatamente, Derek miró al general Martínez, quien había insistido en quedarse con él. ¿Esto es parte del protocolo? No, dijo ella con expresión preocupada. Tenga cuidado, comandante. Derek siguió al mensajero a través del laberinto y el palacio, llegando finalmente a lo que parecían ser los jardines privados de la emperatriz, un espacio impresionante donde plantas de 100 mundos crecían juntas en una armonía imposible. Lisateus estaba de espaldas a él, mirando las 3 lunas del Asia. Su Majestad, dijo Derek, anunciando su presencia. Ella se giró y él quedó nuevamente impresionado por su belleza sobrenatural. Sin su atuendo formal, vestida con un atuendo más sencillo, parecía casi accesible. Derek Baugen, dijo, probando su nombre. Has causado un gran alboroto en mi corte hoy. No era mi intención, ¿verdad? Ella se acercó más y lo estudió con esos ojos mercuriales. Viniste aquí sabiendo exactamente lo que estabas haciendo. Puede que la humanidad sea joven, pero vosotros no sois tontos. Dereric mantuvo su compostura diplomática. Vinimos buscando reconocimiento y nada más. Y ahora lo tienes, aunque no de la forma que nadie esperaba. Ella le hizo un gesto para que caminara con ella por el jardín. La ceremonia de mañana es tradicionalmente una formalidad, pero para ti será diferente. ¿Diferente en qué sentido? La emperatriz se detuvo junto a un estanque de líquido que reflejaba las estrellas del cielo. El sigilo de reconocimiento es más que un símbolo. Es una prueba. Lee la esencia de una especie a través de su representante. Si realmente hablas del potencial de la humanidad, el sigilo nos lo mostrará. Derek frunció el ceño. Esto no fue mencionado en las reuniones diplomáticas. Por supuesto que no. Pocas especies son conscientes de su verdadero propósito. La mirada de Licia era penetrante. La mayoría de los representantes simplemente experimentan un momento de incomodidad. Pero para algunos, el sigilo revela destinos. ¿Y qué esperáis que revele sobre la humanidad? La expresión de la emperatriz se volvió ilegible. Eso está por verse, pero debo advertirles que el proceso puede ser intenso. A muchos les resulta abrumador. Lo lograré, dijo Dereric con firmeza. Lisateia sonrió. Y por primera vez, parecía genuino. Creo que lo harás. Hay algo en ustedes, los humanos, una resiliencia que es rara en el cosmos. Ella hizo una pausa. La pregunta es si esa resiliencia sirve únicamente para la supervivencia o para algo más importante. Mientras continuaban caminando, Derek, dado que había mucho más que la emperatriz no le contaba. Cualquiera que fuera lo que implicaba esta ceremonia,
claramente tenía un significado más allá del reconocimiento político que la tierra buscaba. Una cosa más, dijo Lisa cuando llegaron a la salida del jardín. La ropa ceremonial será entregada en sus aposentos. Es tradicional que el destinatario use la vestimenta proporcionada por el imperio otorgante. Dererick asintió. Entiendo. ¿Tú? Sus ojos plateados parecían ver a través de él. Me pregunto, Dererick Baugh, si alguno de nosotros entiende realmente lo que comenzó en esa arena hoy. Con ese comentario críptico, lo despidió. Mientras Derek regresaba a sus aposentos, no podía quitarse la sensación de que había entrado en algo mucho más grande y complejo que una simple misión diplomática. El mañana traería respuestas, pero también sospechaba que habría aún más preguntas. Lo que ni Derek ni la emperatriz sabían era que otras fuerzas ya se estaban moviendo en respuesta a los acontecimientos del día. En las zonas más oscuras de la sociedad teasiana, la noticia de la victoria humana se había extendido como un reguero de pólvora, encendiendo esperanzas reprimidas durante mucho tiempo. «Está sucediendo», susurró Laur, líder de la resistencia clandestina, a sus seguidores reunidos. «El forastero ha derrotado a Sarbox. La primera señal de la profecía se ha cumplido. ¿Podemos estar seguros de que este humano es el indicado?», preguntó una voz escéptica desde la reunión. Los ojos de Laurita brillaron en la tenue luz de su lugar de encuentro oculto. «Lo sabremos mañana después de la ceremonia. Si el sigilo le responde como predicen los textos, entonces no puede haber ninguna duda. Y si es así, entonces pasamos a la siguiente fase». Lid dijo sombríamente. «El imperio ha gobernado a través del miedo y la manipulación durante demasiado tiempo. Si la profecía es cierta, estos humanos podrían ser el catalizador que lo cambie todo». Mientras la resistencia conspiraba y la emperatriz conspiraba, Derek Vaughan dormía intranquilo, sin saber que se había convertido en el punto focal de fuerzas que se habían estado construyendo durante siglos. La ceremonia de mañana será mucho más que una formalidad diplomática. Sería el siguiente capítulo de un drama cósmico que se venía desarrollando desde antes de que la humanidad siquiera mirara a las estrellas. Y en algún lugar del vasto palacio, Sarbox el campeón, cuidando su orgullo y su cuerpo heridos, juró que este no sería su último encuentro con el humano que lo había humillado. La próxima vez estaría preparado para tácticas humanas. La próxima vez no habría ningún factor sorpresa. La próxima vez restauraría su honor y se aseguraría de que la humanidad aprendiera su lugar apropiado en la jerarquía galáctica. El amanecer rompió sobre las torres de cristal de Teia, bañando el mundo alienígena con una luz prismática. El día de la ceremonia había llegado, y con él, la siguiente prueba para el representante de la humanidad. Una prueba que determinaría mucho más que el reconocimiento diplomático. Revelaría si los humanos eran simplemente otra especie en el tapiz cósmico o algo que la galaxia nunca había visto antes. El atuendo ceremonial entregado en los aposentos de Dererick no se parecía a nada que hubiera visto antes. La tela, si así podía llamarse, parecía moverse y fluir como mercurio líquido, pero resultaba sorprendentemente cómoda contra su piel. El material azul profundo estaba entretejido con hilos de plata que formaban patrones que se asemejaban a constelaciones. «Está leyendo tus datos biométricos», explicó Ner, el asesor real que había entregado personalmente las prendas. «Los patrones se estabilizarán una vez que estén sincronizados con su fisiología». Dererick examinó su reflejo en el espejo. El atuendo formal lo hacía parecer más extraño. Casi ¿es esta costumbre que todas las especies reciban reconocimiento? La ceremonia no ha cambiado durante 10.000 años, respondió Nar, evitando una respuesta directa. La emperatriz se ha interesado personalmente en tu incorporación. Eso es inusual. Después de que Ner se fue, el general Martínez entró, silbando bajo cuando vio a Derek. Pareces pertenecer a su consejo real. Eso es lo que me preocupa, dijo Dererick. Hay algo que no nos están contando sobre esta ceremonia. Martínez asintió. Nuestra inteligencia sugiere lo mismo. Los teasianos guardan secretos,
pero hemos interceptado comunicaciones que mencionan algo llamado la profecía de la ascensión y el sigilo. Parecen creer que estás conectado de alguna manera con ello. La emperatriz mencionó el sigilo anoche. Dijo que me pondría a prueba. ¿Cómo?, preguntó Martínez alarmado. Dererick negó con la cabeza. No lo sé. Pero pase lo que pase hoy, es más importante que un simple reconocimiento diplomático. La emperatriz está jugando un papel más largo. Un tono resonante resonó por el palacio, anunciando la hora de la ceremonia. Dererick irguió los hombros. Ven a averiguar de qué se trata realmente. El salón ceremonial empequeñecía incluso la arena donde Derek había luchado contra Sarbox. Miles de dignatarios de toda la galaxia se habían reunido para presenciar el reconocimiento formal de la Tierra. El techo era una cúpula transparente que revelaba el cielo estrellado donde 3 soles comenzaban su convergencia, un raro evento astronómico que solo ocurría una vez cada siglo. En el centro del salón se alzaba un dais de cristal, y sobre él la emperatriz. Esperó. Vestía túnicas que parecían hechas de luz pura, su piel plateada brillaba casi con el resplandor de la cámara. A su lado, una figura encapuchada sostenía una pequeña caja de lo que parecía ser metal antiguo. Dererick se acercó lentamente, consciente de los miles de ojos que seguían sus movimientos. La delegación de la Tierra lo siguió a varios pasos, como dictaba el protocolo. Derek Vaughan de la Tierra. La voz de la emperatriz resonó por toda la sala. Se presentan ante la Concordia Galáctica como representantes de su especie. A través de la prueba del combate, se han ganado el derecho al reconocimiento. Dererick hizo una leve reverencia. En nombre de la Tierra y de toda la humanidad, acepto este honor. La emperatriz hizo un gesto, y la figura encapuchada dio un paso adelante, abriendo la caja. Dentro había un pequeño dispositivo que parecía un medallón, aunque parecía latir con una luz interior. Este es el sello del reconocimiento, anunció Licia. Durante 50.000 años, se ha otorgado a las especies consideradas dignas de unirse a la comunidad galáctica. Forjará una conexión entre su civilización y el cosmos. La emperatriz sacó el sigilo de su contenedor. Brillaba con más intensidad en sus manos, la luz pulsaba como un latido. Coloca tu mano sobre el sigilo, instruyó. Leerá la esencia de tu especie a través de ti. Para la mayoría esto es meramente ceremonial. Un breve momento de incomodidad, pero necesario para completar tu reconocimiento. Derek miró a Martínez, quien asintió casi imperceptiblemente. Habían llegado demasiado lejos para volver atrás. Extendió la mano con la palma hacia arriba. La emperatriz colocó el sigilo sobre ella y al instante Dererick sintió una oleada de energía que lo recorría. La luz del sigilo brilló con intensidad, proyectando su sombra sobre todo el salón. Y entonces comenzó el dolor. Sentía como si cada nervio de su cuerpo estuviera siendo examinado, cada recuerdo escrutado, cada célula catalogada. Derek apretó los dientes, decidido a no gritar ante aquella audiencia de dignatarios alienígenas. Esta era la primera impresión de la humanidad en el escenario galáctico. No mostraría debilidad. La emperatriz abrió los ojos de par en par. Nunca antes había reaccionado con tanta fuerza, susurró en un tono demasiado bajo para que nadie más que Dererick pudiera oírla. Imágenes pasaron por la mente de Dererick. Los océanos y las montañas de la Tierra. Los mayores logros de la humanidad y sus momentos más oscuros. Guerras y paz, arte y ciencia, amor. Y odio, todo el espectro de la experiencia humana condensado en segundos de abrumadora información sensorial. Entonces, inesperadamente, comenzó a ver más allá de sí mismo. Vislumbres de la historia, destellos de antiguos conflictos y sombrías amenazas acechando en los confines de la galaxia. Vio a la emperatriz, más joven, estudiando textos antiguos que hablaban de una especie que traería la transformación a un orden cósmico estancado. La luz del sigilo cambió repentinamente de plateada a un azul profundo y resonante, el tono exacto de los océanos de la Tierra vistos desde el espacio. Una exclamación colectiva se elevó entre los dignatarios reunidos. El despertar azul, susurró alguien entre la multitud.
La profecía es cierta. Dererick sintió que se le doblaban las rodillas, pero se obligó a permanecer de pie. La conexión con el sigilo se intensificó y, por un breve instante, pudo percibir los pensamientos de cada ser en la sala. Su sorpresa, su miedo, su esperanza. Entonces, tan repentinamente como comenzó, la experiencia terminó. El sigilo se atenuó, convirtiéndose en un medallón inerte en su palma. Dererick se tambaleó, ligeramente exhausta por la dura prueba. La expresión de la emperatriz era indescifrable, pero había una nueva intensidad en sus ojos plateados mientras se dirigía a la multitud. El sigilo ha hablado. La Tierra es reconocida como miembro de pleno derecho de la Concordia Galáctica con todos los derechos y responsabilidades que conlleva. Se giró hacia Derek. Como es tradición, el representante recibe el sigilo como símbolo del nuevo estatus de su mundo. Llévelo con honor, Derek Vaughan de la Tierra. Derek inclinó la cabeza. Gracias, Su Majestad. Pero mientras se intercambiaban las palabras formales, Derek pudo ver los cálculos que ocurrían tras la mirada voluble de la emperatriz. Fuera lo que fuese que el sigilo hubiera revelado, había cambiado sus planes significativamente. La ceremonia concluyó con música tradicional teasiana, tonos evocadores que parecían resonar con la arquitectura cristalina del propio salón. Mientras los dignatarios comenzaban a dispersarse, la emperatriz se acercó a Derek. «Debemos hablar en privado», murmuró. «Hay asuntos de suma importancia que tratar». Antes de que pudiera responder, una tremenda explosión sacudió el salón ceremonial. La cúpula de cristal se agrietó, haciendo llover fragmentos sobre la multitud en pánico. Por la brecha entraron soldados armados con uniformes desconocidos, no eran las fuerzas imperiales, sino algo más. El dominio Krell, la emperatriz Ist. Se suponía que debían estar contenidos más allá de la nebulosa del velo. El entrenamiento militar de Dererick entró en acción. «Necesitamos evacuar ahora». «No». Licia lo agarró del brazo. «Están aquí por el sigilo y por ti. La profecía se ha puesto en marcha y los Krell no se detendrán ante nada para evitarla». El caos estalló en la sala cuando los invasores se enfrentaron a los guardias imperiales. La delegación terrestre ya estaba siendo escoltada hacia las salidas de emergencia por la seguridad teasiana. «¿Qué profecía?», preguntó Derek. «¿Qué está pasando realmente aquí?». Los ojos de la emperatriz brillaron. «No hay tiempo para explicarlo todo. Pero debes saber esto, la reacción del sigilo confirma lo que sospechaba. La humanidad no es solo otra especie que se une a la concordia. Eres el catalizador del cambio que se ha predicho. Durante milenios, un escuadrón de soldados Krell los detectó y cambió de dirección, cargando hacia los Deis. Su líder, un ser enorme de piel gris y mejoras cibernéticas, señaló directamente a Derek. «Entrégate al humano y al sigilo». El comandante Krell exigió: «Hazlo, y podremos perdonar tu mundo, emperatriz». Licia se colocó frente a Derek, con su porte majestuoso inalterado a pesar del peligro. «¿Te atreves a violar la sagrada ceremonia de reconocimiento? La Concordia no tolerará esta agresión». «La Concordia es débil», se burló el comandante Krell. «Y tenemos aliados que prefieren que la orden galáctica se mantenga estable. La profecía no se cumplirá». Dererick evaluó la situación rápidamente. Los guardias imperiales estaban en inferioridad numérica. La delegación terrestre estaba evacuando sin problemas. Y fuera lo que fuera que implicara esta profecía, claramente tenía implicaciones significativas para el futuro de la humanidad en la galaxia. «No pienso rendirme ante nadie», dijo Dererick, acercándose a la emperatriz. El sigilo en su mano comenzó a brillar de nuevo, respondiendo a su determinación. «Sobre todo con alguien que irrumpe en una ceremonia diplomática», rió el comandante Krell. «La reputación de arrogancia de tu especie es bien merecida, pero no tienes ni idea de las fuerzas con las que interfieres, humano». «Entonces, edúcame», respondió Derek, ganando tiempo al notar que los refuerzos imperiales empezaban a entrar en la sala por entradas secundarias. El comandante levantó su arma, un dispositivo que zumbaba con energía ominosa. «La lección será breve».
Antes de que pudiera disparar, un destello de movimiento lo golpeó por detrás. Sarbox, el campeón que Derek había derrotado, lanzó un ataque devastador contra las fuerzas Krell. Por el Imperio, rugió Sarbox, y sus 6 extremidades diezmaron la línea del frente de los soldados Krell. La emperatriz agarró el brazo de Derek y lo llevó al santuario interior. Allí estaremos seguros y podré explicarlo todo. Huyeron a través de un pasaje oculto mientras la batalla se desarrollaba detrás de ellos. El pasaje conducía a lo profundo del corazón del palacio y finalmente se abría a una cámara circular llena de tecnología y artefactos antiguos. ¿Qué es este lugar?, Derek preguntó, recuperando el aliento. El archivo ancestral, respondió Lisa, sellando la entrada detrás de ellos. La verdadera historia de nuestra galaxia se conserva aquí, incluida la profecía que te concierne. Se acercó a un pedestal central y agitó su mano sobre él. Una pantalla holográfica se materializó, mostrando texto en una escritura alienígena que se transformó en inglés de la Tierra ante los ojos de Derek. Cuando los 3 hijos se alinearon, Licia leyó: una especie nacida del aislamiento surgirá. Su campeón derrotará a los invictos y portará la luz azul de los sigilos. A través de ellos, los viejos lazos se romperán y se reharán. Derek miró el sigilo, todavía en su mano. Su resplandor azul pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. Esta profecía tiene más de 20.000 años, continuó la emperatriz. Mucho antes de que la humanidad hubiera desarrollado el lenguaje escrito, sin embargo, describe exactamente lo que ha sucedido hoy. No creo en profecías, dijo Derek con firmeza. Yo tampoco, admitió Licia. Hasta que presencié la reacción del sigilo hacia ti. Nunca antes había mostrado la luz azul. No en todas las miles de especies que han sido reconocidas. ¿Qué significa? La expresión de la emperatriz se volvió solemne. Significa que la humanidad tiene un papel único que desempeñar en el futuro de nuestra galaxia. Los Krell y sus aliados secretos, incluidos algunos dentro de mi propia corte, temen este cambio. Se benefician de las estructuras de poder actuales. Derek procesó esta información rápidamente. Así que todo este desafío, la pelea con Sarbox, la ceremonia, todo fue para probar si los humanos cumplen con esta profecía. Inicialmente, no. Licia dijo, realmente descarté a su especie como recién llegados primitivos. Pero cuando derrotaron a Sarbox, comencé a preguntarme el momento de su llegada, coincidiendo con la convergencia de los 3 hijos. Parecía demasiado significativo para ser una coincidencia. Una explosión lejana sacudió la cámara, levantando polvo del antiguo techo. Los Krell son persistentes, dijo la emperatriz con gravedad. No se detendrán hasta tener el sigilo. Y tú, Derek, estudiaste la profecía holográfica. ¿Está la mente táctica trabajando en las implicaciones? Dijiste que hay traidores en tu corte. ¿Hasta dónde llega esta conspiración? Lo suficientemente profundo como para que confíe en pocos de mis asesores. Los Krell no podrían haber penetrado nuestras defensas sin ayuda interna. Otra explosión más cerca esta vez. Están rastreando el sigilo. Licia se dio cuenta. Su firma energética es única. Derek tomó una decisión rápida. Entonces tendremos que separarnos. Yo llevaré el sigilo en una dirección y tú irás en otra. ¿Nos encontraremos en? No. La emperatriz interrumpió. La profecía habla de nosotros juntos. El aislado y el soberano estelar forjarán un vínculo que trascienda las antiguas divisiones. Debemos permanecer juntos. Derek levantó una ceja. No mencionaste esa parte antes. Un rastro del anterior atractivo de la emperatriz regresó. Hay aspectos de la profecía que son personales. Antes de que Derek pudiera presionar para obtener una aclaración, la puerta sellada de la cámara comenzó a brillar en rojo. El metal se funde bajo alguna herramienta de corte potente. ¿Hay otra salida? Derek preguntó con urgencia. Lisatea asintió y se apresuró hacia lo que parecía ser una pared sólida. Colocó la palma de la mano sobre ella y se reveló un pasaje oculto. Esto nos lleva a la base de evacuación de emergencia. Podemos tomar mi lanzadera personal.
Se deslizaron por el pasillo justo cuando la puerta de la cámara cedió. Derek vislumbró a los soldados Krell entrando en la habitación antes de que la pared se sellara detrás de ellos. El pasaje serpenteaba hacia abajo y se adentraba profundamente en los cimientos del palacio. Mientras corrían, Lisofia explicó más sobre la profecía y sus implicaciones. Durante milenios, la galaxia ha estado gobernada por jerarquías rígidas. Dijo que las especies se clasifican por su avance tecnológico, su fuerza militar y su riqueza de recursos. La concordia mantiene la paz, pero también preserva las desigualdades, y la humanidad amenaza a este sistema. ¿Cómo? Derek preguntó mientras navegaban por el oscuro pasillo. Porque eres impredecible, te desarrollas de manera diferente. Aislados de la influencia galáctica, sus patrones neuronales, sus estructuras sociales, sus enfoques tecnológicos, no siguen los paradigmas establecidos. Llegaron a un pequeño hangar donde los esperaba una elegante lanzadera. La emperatriz activó rápidamente sus sistemas. Las profecías sugieren que la humanidad catalizará una reestructuración fundamental de la sociedad galáctica, continuó mientras abordaban. No a través de la conquista, sino a través de la innovación y la adaptación. Cualidades que su especie ha demostrado repetidamente desde que hizo contacto. El transbordador cobró vida con un zumbido, sus motores eran prácticamente silenciosos en comparación con la tecnología de la Tierra. A través de la ventana gráfica, Derek pudo ver a las fuerzas imperiales enfrentándose a los invasores Krell en los terrenos del palacio. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras la emperatriz pilotaba la nave fuera de la bahía y hacia la atmósfera hacia el templo de convergencia. Ella respondió, es nuestro sitio más sagrado, construido donde la luz de los 3 soles se cruza perfectamente durante su alineación, lo que ocurre hoy. Si queremos cumplir la profecía y detener a los Kell, ahí es donde debemos ir. Mientras el transbordador aceleraba hacia la atmósfera superior, Derek recibió una transmisión del general Martínez. Comandante, ¿cuál es su estado? La delegación de la Tierra está a salvo a bordo de nuestra nave, pero hemos perdido su rastro. Estoy con la emperatriz, respondió Derek. La situación es más complicada de lo que pensábamos. El ataque estaba dirigido específicamente a mí y a algo llamado el sigilo. Hemos escuchado rumores sobre ese tema, dijo Martínez. Derek, ten cuidado. Parece que varias facciones están convergiendo en Teia. Esto es más grande que el simple reconocimiento de la Tierra. Estoy empezando a entenderlo, dijo Derek, mirando a la emperatriz, que estaba concentrada en pilotar. Me pondré en contacto contigo cuando pueda, van fuera. El transbordador atravesó la atmósfera, revelando una vista impresionante de Teia desde la órbita. Las 3 lunas del planeta formaban un triángulo perfecto contra el fondo del espacio, y los 3 soles se estaban alineando visiblemente. Es hermoso, dijo Derek. Lo es, coincidió Lisa. Su voz se suavizó. He gobernado durante casi 3 siglos, sin embargo, nunca me canso de esta visión. ¿3 siglos? Derek la miró con nuevos ojos. Vuestra especie debe tener una esperanza de vida muy diferente a la de los humanos. Podemos vivir 1 milenio o más, dijo. Lo que hace que su especie sea aún más notable. Habéis logrado mucho en vuestras breves vidas. El transbordador cambió de rumbo y se dirigió hacia una pequeña luna que orbitaba más cerca de Teia. A medida que se acercaban, Derek pudo ver una antigua estructura construida en la superficie lunar. Un templo de cristal y metal que brillaba a la luz de los soles convergentes. El templo de la convergencia, explicó Lisa, fue construido hace 50.000 años por los fundadores de la Concordia. Dijo que tenían la capacidad de ver a través del tiempo. Aterrizaron en una plataforma adyacente a la entrada del templo. Cuando desembarcaron, Derek se dio cuenta de que no estaban solos. Se acercaban otras naves, algunas con marcas imperiales, otras con el diseño distintivo de las naves Krell. Nos siguieron, dijo Derek sombríamente. Esperaba que lo hicieran, respondió la emperatriz. Pero no pueden impedir lo que está destinado a ser. Ven, debemos llegar al santuario interior antes de que los 3 hijos se alineen completamente.
Se apresuraron a entrar al templo, cuyos antiguos pasillos estaban iluminados por una luz que parecía emanar de las mismas paredes de cristal. La arquitectura no se parecía a nada que Dererick hubiera visto antes. Ángulos que no deberían ser posibles. Espacios que parecían más grandes en su interior de lo que sus dimensiones exteriores permitían. Esta tecnología está mucho más allá de las capacidades. Observó que el conocimiento de los fundadores se ha perdido con el tiempo. Lisús dijo, incluso yo, con acceso a los archivos imperiales, solo conozco fragmentos de sus verdaderas capacidades. A medida que avanzaban hacia el interior del templo, el sigilo en la mano de Dererick se calentaba y su brillo azul se intensificaba. Los pasillos comenzaron a descender, conduciéndolos a una enorme cámara circular en el corazón de la estructura. En el centro de esta cámara había un altar de cristal ubicado directamente debajo de una abertura en el techo que permitía que la luz de los 3 soles brillara a través de él cuando estaban correctamente alineados. El punto de nexo. Lisateo susurró con reverencia. Pocos seres han estado aquí alguna vez. La cámara comenzaba a llenarse de luz a medida que los 3 soles se acercaban a la alineación perfecta. Rayos de energía se refractaban a través de la arquitectura de cristal, creando patrones de luz que bailaban a través del antiguo suelo. ¿Qué pasa ahora? Dererick preguntó, mientras el sigilo pulsaba más rápidamente en su mano. Coloca el sigilo en el altar, ordenó la emperatriz. Cuando los 3 hijos se alineen, su luz lo atravesará, activando todo su potencial. Dererick dudó. ¿Y qué hará eso exactamente? Licia lo miró directamente a los ojos. Honestamente, no estoy completamente seguro. La profecía dice que romperá los viejos vínculos y forjará nuevas conexiones, pero las profecías a menudo son metafóricas. Antes de que Derek pudiera decidir, el sonido de disparos de armas resonó desde la entrada del templo. Los Krell ya habían llegado y, por lo que se oía, se estaban enfrentando a las fuerzas imperiales en los pasillos exteriores. Se nos acaba el tiempo, dijo la emperatriz con urgencia. Dererick miró el sigilo y luego a Lisofia. Bajo la extraña luz de la cámara, parecía menos alienígena y, de alguna manera, más humana. Había una preocupación genuina en sus ojos mercuriales, no solo por ella misma o su imperio, sino por algo más grande. Necesito saber una cosa, dijo Derek. Ese desafío en la arena. ¿Fue todo solo para cumplir tu profecía? ¿Para comprobar si los humanos eran la especie que esperabas? La expresión de la emperatriz se suavizó. Comenzó como una desestimación. De verdad no creía que un humano pudiera derrotar a Sarbox. Pero cuando me demostraste que me equivocaba, hizo una pausa. Algo cambió. Empecé a ver posibilidades que nunca había considerado. Una explosión particularmente fuerte sugirió que la batalla se acercaba. Creo que tu especie es extraordinaria, Derek Vaughan. Licia continuó, sea o no literal la profecía, la humanidad merece su lugar en las estrellas. Esto lo sé con certeza. Fue suficiente. Derek dio un paso adelante y colocó el sigilo en el altar. Inmediatamente, comenzó a flotar sobre la superficie, girando lentamente mientras su brillo azul se intensificaba. A través de la abertura superior, la luz de los 3 soles comenzó a converger. Primero como rayos separados, luego fusionándose en un solo y poderoso haz que impactó directamente en el sigilo giratorio. El efecto fue instantáneo y espectacular. El sigilo se expandió, proyectando una representación holográfica de la galaxia que llenó toda la cámara. Pero esto no era solo un mapa. Derek podía sentir las conexiones entre las estrellas y los mundos. Desde el flujo de civilizaciones y culturas a través de la inmensidad del espacio y en los confines de esta exhibición galáctica, una oscuridad se extendía. El dominio Krell consume mundos y recursos a un ritmo alarmante. Han estado operando desde las sombras, dijo Lisús, observando el mismo fenómeno, usando intermediarios y manipulando conflictos para expandir su influencia. La Concordia no ha reconocido el alcance total de la amenaza. La pantalla holográfica cambió, enfocando la Tierra, una pequeña luz azul. Un mundo que, sin embargo, brillaba con un brillo inusual en la proyección. Su mundo se encuentra en un punto de inflexión crucial, explicó la emperatriz.
No solo físicamente en el espacio, sino metafóricamente en el desarrollo de la civilización galáctica. La perspectiva única de la humanidad podría ser la clave para unir a las facciones divididas de la Concordia contra la amenaza Krell. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe y un contingente de soldados Krell entró en tropel, liderado por el mismo comandante del palacio. Tras ellos venía Sarbox, herido pero aún luchando, intentando contenerlos. «Apártense del sigilo», ordenó el comandante Krell, alzando su arma. Dererick se mantuvo firme. Su invasión ha fracasado. La Concordia sabrá de sus acciones hoy aquí. La Concordia se está fracturando, respondió el comandante. Muchos de sus mundos miembros ya han jurado lealtad al dominio. Su primitiva tierra será la siguiente. No contaría con eso, dijo Dererick. La humanidad tiene una larga historia de resistencia a los tiranos. Los tres soles alcanzaron una alineación perfecta y el rayo de luz se intensificó, causando. El sigilo giró más rápido. La energía comenzó a arquearse desde él hacia la arquitectura cristalina circundante, luego hacia Derek y Licia. Dererick sintió que se formaba una extraña conexión, no solo con la emperatriz, sino con todos los seres de la cámara y más allá, con las civilizaciones de toda la galaxia. Era como si las divisiones artificiales entre las especies se disolvieran temporalmente, revelando una unidad más profunda. El comandante Krell vaciló, bajando ligeramente las armas mientras la energía lo inundaba. Por un breve instante, Derek pudo percibir los pensamientos del comandante. El miedo que impulsaba la agresiva expansión de los Krell. Su creencia de que solo mediante el dominio podrían asegurar su supervivencia en un cosmos hostil. «Te equivocas», dijo Dererick en voz baja. «Hay otra manera». El sigilo pulsó una vez más, luego liberó una onda de energía que se extendió desde la cámara, atravesando inofensivamente a los seres orgánicos, pero desactivando las armas y la tecnología Krell. En el repentino silencio, la galaxia holográfica continuó girando sobre el altar. Pero ahora mostraba nuevas conexiones formándose entre mundos, alianzas y asociaciones que trascendieron las antiguas estructuras jerárquicas. «Los viejos vínculos se han roto», susurró Lisateo, con la comprensión asomándose en sus ojos. La profecía no se trataba de destruir la Concordia. Se trataba de transformarla. El comandante Krell miró su arma inservible, luego a Derek. «¿Qué has hecho?» «No estoy del todo seguro», admitió Dererick. «Pero creo que simplemente cambiamos las reglas de combate». La energía del sigilo comenzó a disminuir a medida que los tres hijos se desviaban de su alineación perfecta. La pantalla holográfica se condensó de nuevo en el medallón, que flotó suavemente hacia la mano extendida de Derek. Pero el sigilo había cambiado. Donde antes había sido un simple disco, ahora parecía un anillo del tamaño perfecto para un dedo humano. Licia se acercó a él con expresión de asombro. «La parte final de la profecía», dijo en voz baja. «Y el vínculo entre los mundos será simbolizado por el círculo de unidad que lleva quien une las divisiones». Dererick miró el anillo en su palma. Luego a la emperatriz. «Solo soy un soldado y diplomático. Nunca pedí ser parte de una antigua profecía. Pocos de los que cambian la historia lo hacen», respondió Licia. «Pero aquí estamos». El comandante Krell, con sus fuerzas efectivamente neutralizadas, avanzó con cautela. «El dominio no aceptará esta interferencia. El dominio tendrá que adaptarse», dijo la emperatriz con firmeza, «como todos debemos hacerlo. La galaxia está cambiando, comandante. Su liderazgo puede elegir ser parte de ese cambio o quedarse atrás». Para sorpresa de Dererick, el comandante pareció considerar sus palabras. «Los ancianos querrán entender qué sucedió aquí. Entonces que envíen diplomáticos, no soldados», sugirió Dererick. La Tierra acogería con agrado el intercambio pacífico de conocimiento. El enfrentamiento fue interrumpido por la llegada del general Martínez y un contingente de fuerzas terrestres que se habían abierto paso a través del templo junto a la Guardia Imperial. «Comandante Vaughan», llamó Martínez, apuntando con su arma a los Krell. «¿Está bien?» «Estoy bien, general», le aseguró Dererick. «Y creo que la lucha ha terminado». Durante las horas siguientes, se estableció una frágil paz. Las fuerzas Krell se retiraron a sus naves, y su comandante acordó un alto el fuego temporal.
Mientras se analizaban los sucesos en el templo, llegaron representantes de los principales mundos de Concord, atraídos por el pulso de energía que se había sentido en los sistemas cercanos. En la lanzadera imperial que regresaba a Theia, Dereric se sentó junto a la emperatriz Licia. Ambos aún procesaban las implicaciones de lo sucedido. Así que Dereric dijo finalmente: «Tu profecía mencionó un vínculo entre nosotros». Los labios de Licia se curvaron en una leve sonrisa. «Así fue, y ahora tengo esto». Dereric levantó el anillo en el que se había transformado el sigilo. «En efecto», respondió la emperatriz, sus ojos plateados se encontraron con los de él. «El círculo de unidad pretendía simbolizar una nueva relación entre nuestros mundos». «¿Solo nuestros mundos?», preguntó Dereric con un deje de desafío en la voz. La sonrisa de Lisateia se ensanchó. «La profecía está abierta a la interpretación en ese punto». Derek contempló el anillo un momento más y se lo ofreció. «En humano. Según la tradición, los anillos suelen simbolizar compañerismo y compromiso». «¿Es así?», dijo la emperatriz, extendiendo la mano. «¡Qué fascinante!». Dereric le colocó el anillo en el dedo. Se ajustó a la perfección, brillando brevemente con esa distintiva luz azul antes de acomodarse. «Soy toda tuya si vences a este campeón», citó Licia su propio desafío burlón de días atrás. «Parece que las profecías funcionan de maneras inesperadas». «Los humanos también», respondió Dereric. «Deberías recordarlo». «Dudo que pueda olvidarlo», dijo la emperatriz, mirando el anillo en su dedo. Un símbolo no solo de reconocimiento diplomático, sino de una conexión personal que ninguno de los dos había anticipado. Cuando Theia apareció a la vista por la ventana de la lanzadera, con sus ciudades de cristal brillando a la luz de los tres hijos, Dereric reflexionó sobre el extraño viaje que lo había traído hasta allí. Había venido buscando reconocimiento para la Tierra, y en cambio, se había encontrado en el centro de la transformación galáctica. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, integrar la Tierra en la concordia, reformar las estructuras de poder galácticas, enfrentarse a los Krelch. Ante la amenaza, la humanidad los enfrentaría como iguales entre las estrellas, no como recién llegados a los que se podía desestimar o subestimar. Y él, Derek Vaughan, quien antaño fuera solo un soldado y diplomático, enfrentaría esos desafíos con aliados inesperados, incluyendo a una emperatriz que había pasado de burlarse de la humanidad a llevar un anillo que simbolizaba su recién descubierta conexión. 6 meses después, la recién reformada Concordia Galáctica se reunió en la Tierra para su primera cumbre bajo la nueva carta. Representantes de 200 mundos, incluyendo antiguos planetas del dominio Krelch, se reunieron en una cúpula de cristal construida específicamente en Ginebra que imitaba la arquitectura laciana, incorporando elementos distintivamente humanos. Derek, ahora embajador de la Tierra ante la Concordia, se situó en el podio para pronunciar el discurso inaugural. A su lado se encontraba la emperatriz Lisata, con el anillo con sello aún adornando su dedo, brillando con una sutil luz azul. 6 meses atrás, Derek comenzó. La humanidad era desconocida para la mayoría de ustedes. Fuimos desestimados como recién llegados primitivos, apenas dignos de mención en el gran esquema cósmico. Murmullos, un sentimiento de reconocimiento resonó en la diversa reunión. Hoy, nos mantenemos unidos como iguales. No porque los humanos hayan demostrado ser superiores, sino porque todos reconocemos que la diversidad de perspectivas es nuestra mayor fortaleza frente a los desafíos que enfrenta nuestra galaxia. Señaló la nueva Carta de la Concordia, expuesta tras él, que establecía relaciones cooperativas en lugar de jerárquicas entre los mundos miembros. Las viejas costumbres cumplieron su propósito por un tiempo, continuó Derek. Pero el universo está en constante cambio, y nosotros también debemos estarlo. El regalo de la humanidad a la Concordia no es tecnología avanzada ni poderío militar. Es nuestra adaptabilidad, nuestra creatividad, nuestra disposición a cuestionar las verdades establecidas. Lisa dio un paso al frente y el regalo de la Concordia a la humanidad es la sabiduría de siglos. El conocimiento acumulado a lo largo de miles de años de civilización galáctica. Juntos, formamos algo más grande de lo que cualquiera podría lograr solo.
La emperatriz extendió la mano, y el anillo reflejó la luz. Dereric lo tomó, entrelazando sus dedos en un gesto que simbolizaba más que una simple alianza diplomática. La profecía hablaba de romper viejos lazos y forjar nuevas conexiones. Lisateus dijo a la asamblea, no se trataba de destruir lo que había antes, sino transformarlo en algo mejor. Esa transformación comienza hoy aquí con todos nosotros. A medida que avanzaba la cumbre, Derek observaba las interacciones entre especies que antes estaban rígidamente separadas por jerarquías artificiales. Los humanos se mezclaban con los teasianos. Los delegados Krell entablaban conversaciones serias con representantes de mundos que una vez amenazaron. Y se formaron nuevas alianzas trascendiendo antiguas fronteras. En un momento de tranquilidad entre sesiones, Dereric encontró a Sarbox, el antiguo campeón que se había convertido en un aliado improbable durante la crisis en el Templo de la Convergencia. El embajador Vaughan Sarbox lo saludó con una reverencia formal. La Tierra ha cambiado mucho desde mi primer encuentro con su especie. Usted también, señaló Dereric. He oído que lidera la nueva Fuerza de Seguridad Conjunta. Sarbox asintió. La emperatriz cree que mi experiencia me hace apto para el puesto, y he desarrollado un nuevo respeto por las técnicas de combate humanas. Había un dejo de humor en la voz del campeón. Quizás podríamos entrenar juntos alguna vez, sugirió Dereric. En circunstancias menos adversas. Me encantaría, respondió Sarbox. Aunque he estudiado tus métodos de lucha a fondo desde nuestro encuentro, encontrarás en mí un oponente más desafiante. Dereric sonrió. No lo cambiaría por nada del mundo. Más tarde esa noche, mientras el primer día de la Tierra como anfitriona del liderazgo de la galaxia llegaba a su fin, Derek y Lisa estaban en la plataforma de observación del edificio de la cumbre, mirando las estrellas. Tu mundo es hermoso, dijo la emperatriz. Tanta agua, tantos ecosistemas diferentes. Explica mucho sobre la adaptabilidad humana. Todavía estamos aprendiendo sobre tu mundo, respondió Dereric. Los programas de intercambio cultural están saturados de solicitantes entusiastas. Los dedos de Licia rozaron el anillo que llevaba. El sigilo continúa evolucionando. Nuestros científicos dicen que su firma energética está estabilizando las conexiones entre mundos, haciendo que las comunicaciones interestelares sean más claras y matizadas. Rompiendo barreras, Derek observó, tal como lo sugirió la profecía. De hecho, la emperatriz se giró para mirarlo directamente. ¿Y qué hay de nuestra conexión personal, embajador? La profecía también fue bastante específica sobre eso. Derek sostuvo su mirada mercurial. En los meses transcurridos desde los acontecimientos en el Templo de la Convergencia, su relación diplomática había evolucionado gradualmente hacia algo más personal. Al principio son cautelosos, teniendo que sortear las enormes diferencias entre sus especies y culturas, pero cada vez se vuelven más fuertes. Nunca he sido alguien que discuta con las profecías, dijo con una sonrisa, especialmente cuando conducen a una felicidad tan inesperada. Licia se acercó más. ¿Sabes? Cuando dije en tono burlón, soy todo tuyo si vences a este campeón. Nunca imaginé que terminaría usando tu anillo. Y nunca imaginé que una emperatriz extraterrestre lo usaría, respondió Derek. La vida tiene una forma de sorprendernos. Así es, asintió Licia. Quizás esa sea la mayor lección que la humanidad le ha enseñado a la galaxia. Abrazar lo inesperado. Ver el cambio no como una amenaza sino como una oportunidad. Mientras permanecían juntos bajo las estrellas de la Tierra. El anillo en el dedo de la emperatriz pulsaba suavemente con luz azul, un recordatorio de la profecía cumplida, de antiguas órdenes transformadas y de conexiones forjadas que trascendían las vastas diferencias entre mundos. En los salones diplomáticos de toda la galaxia, se contó la historia de cómo un humano derrotó a un campeón imbatible, cómo la burla de una emperatriz se convirtió en respeto y cómo un anillo que alguna vez simbolizó la jerarquía se convirtió en un símbolo de asociación. Fue una historia que representó el nuevo orden galáctico, uno construido no sobre el dominio, sino sobre el respeto mutuo y un propósito compartido.
Y cada vez que le preguntaban a Derek Vaughan sobre la increíble secuencia de eventos que habían llevado a esta transformación, simplemente sonreía y decía, la humanidad siempre ha tenido el talento de superar las expectativas. Solo necesitábamos la oportunidad de demostrar de que somos capaces. La otrora traviesa emperatriz Lisofia, que llevaba un anillo humano y abrazaba un futuro muy diferente del que había imaginado, invariablemente agregaba. Y ahora la galaxia nunca volverá a subestimar a los humanos. Juntos representaron un nuevo comienzo para la humanidad, para el imperio y para una civilización galáctica que había sido transformada por el coraje, la adaptabilidad y la sabiduría inesperada de la especie más nueva que se unió a sus filas. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.